1000 horas haciendo dedo. Una mochila enorme y pesada. Los guisos no se parecen mucho a los de mi abuela. Frío de día y bajo cero de noche. ¿Qué me gusta de todo eso? Que de cada viaje me llevo algo hermoso. Todas esas experiencias que siempre están conmigo. Medife está conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Siempre es un gran placer poder encontrarnos, todavía trabajando desde casa para hacer salud en todas las políticas. Siempre hablamos de la importancia de la salud como un pilar fundamental en la construcción social y de la mano de la salud va ligada a la educación. Van parejitas, van juntas. No hay sistema, no hay país, no hay sociedad que se pueda pensar sin esta unión básica de dos cuestiones fundamentales que tienen que ver con los derechos, con lo más importante de la vida de las personas, con lo que nos define, nos perfila, nos construye. Un programa muy especial el de hoy, ya lo saludamos a quien va a ser nuestro invitado, que tenemos realmente una gratitud muy grande hacia él por recibirnos en un momento de mucha actividad, como es el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Ministro, ¿cómo le va? Gracias por conversar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder Bien, charlar gracias. sobre los desafíos de la educación en este momento. Sí, la verdad que sí, le agradecemos mucho porque son días muy difíciles para todos, de mucha actividad y bueno, queríamos especialmente poder conversar con usted, ministro, asistiendo a un país, a un mundo, a una realidad que ninguno hubiésemos pensado cuando usted asumió la cartera allí en diciembre de este año, seguramente tenía en mente planes muy interesantes, ¿no?, para llevar adelante en la gestión y se encuentra con un escenario tan particular. Una escuela que está en la casa, bueno, obviamente una pandemia que nos atraviesa a todos, pero desde su área una educación que se corre a las casas individualmente, a esta cosa de aislamiento que ha marcado la vida de todos, ¿no? ¿Cómo se vive todo esto? Bueno, la verdad, como decís, es una situación impensada. Para nosotros este 2020 iba a ser un 2020 repleto de desafíos y de complejidades, porque Argentina venía transitando años muy complejos en términos sociales, económicos y también en el campo de la educación, porque vivimos años de desinversión educativa, ¿no? Y eso, por supuesto, además de la crisis social, impacta en la realidad de nuestras escuelas. Y así llegó la pandemia en un 2020 donde a partir de lo que fue la paritaria nacional docente, logramos un regreso a las aulas en el mes de marzo como no se había dado en 10 años. En casi todas las provincias pudimos regresar a las aulas y a partir de allí iniciar un año repleto de desafíos y nos encontró la pandemia, que implica para nosotros también el desafío de la continuidad educativa y pedagógica. 13 días después del primer caso positivo de COVID-19, se tomó la decisión de suspender la concurrencia física a las aulas y en una Argentina atravesada por la desigualdad, teníamos que transitar ese desafío con mucho compromiso de nuestros docentes, de nuestras maestras, maestros y profesores, de llevar la escuela al hogar, en un hogar donde se profundizan las desigualdades, en un hogar donde la desigualdad tiene distintos rostros, el rostro de la desigualdad socioeconómica, también del acceso a la tecnología, que es tan importante para lograr la continuidad educativa y pedagógica, pero también la desigualdad de la trayectoria de los adultos del hogar, de la mamá o del papá, en lo que Uh-huh. implica seguir aprendiendo desde el hogar. Seguro. Y en esto, ministro, ¿cómo se hizo, no? Casi en un tiempo récord para tratar, casi de manera inmediata, transcurrieron unos días, de hacer que los chicos sigan aprendiendo en su casa, de hacer que los docentes puedan enseñar desde su casa, de hacer como un esfuerzo extraordinario para mantener conectada la escuela, ¿no? Llegar a donde haya que llegar. Ahí fue fundamental, obviamente, Internet, que es lo que nos permite a todos estar conectados a pesar del aislamiento. Sí, creo que ahí Internet es fundamental. Creo que el punto central que nosotros podemos destacar en este momento tan particular y que la sociedad lo está manifestando de manera clara es el enorme compromiso de maestras, maestros y profesores. Eso hizo posible la continuidad pedagógica, ¿no? También el compromiso muy fuerte de las mamás y los papás, los adultos del hogar, Uh-huh. pero principalmente la Sí. mamá, porque se replican, ¿no?, en las tareas de la continuidad pedagógica lo que eran las tareas de cuidado, esta sociedad que tenemos que modificar porque sobrecarga, no hay igualdad de responsabilidad. Aunque el papá y la mamá estén en la casa,
esa tarea la asume la madre. Entonces, Qué ahí dato, vemos cómo, ministro, ese, ¿no? ¿eh? Qué dato ese que destaca. Discúlpeme que lo interrumpa, ¿no? Bueno, todos los que tenemos hijos entendemos de lo que está hablando, hijos en edad escolar. En algunos hogares la tarea evidentemente es compartida. De hecho, en este momento el papá de mi hijo está haciendo la tarea con él mientras yo lo entrevisto. Pero me llama la atención este dato que marca, que todavía habla, como usted bien señala, de una desigualdad y una responsabilidad de cargas que no se comparten, como es la educación de los chicos. ¿Las mamás somos las que más acompañamos, según lo que usted pudo En percibir el en este 80, tiempo? no, con trabajos de campo, ¿no? En el 80% de los Claro, casos, claro, quien claro. asume la tarea de la continuidad pedagógica se asocia a las tareas de cuidado, ¿no? Y estamos en una situación donde generalmente lo que ha sido el aislamiento implicó un espacio de encuentro de toda la familia en el hogar. Claro. A pesar de ello, que tanto el papá y la mamá que trabajan, pues para poner un ejemplo, hoy están en el hogar, la continuidad educativa la asume la madre. Y eso también nuestra escuela tiene una enorme responsabilidad para modificar estos comportamientos, para partir del abordaje de lo que son las tareas de cuidado, podamos reconfigurar estos roles de cara al futuro y haya una responsabilidad compartida en varones Sin y duda. en mujeres. Y en eso, por supuesto, también estamos trabajando. Y yo creo ahí también remarcar, ¿no?, el hecho de la respuesta no solo del gobierno nacional, sino de las provincias y de las escuelas para generar esta continuidad educativa. Internet es Sin muy duda. importante, pero a mí me gusta hablar de virtualización educativa en un país tan desigual como el nuestro, donde menos del 40% de los hogares tienen conectividad de alta velocidad de Internet, Ujú. ¿no?, con fibra óptica en el hogar. La mayoría de la conectividad se da a partir de la telefonía celular, ¿no? Y en muchos casos no hay computadora, hay solo un celular para compartir por todo el núcleo familiar. Y eso Claro, y complejiza el depende de que haya vínculo, ¿no? crédito, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Que No, tengan disponibilidad del efectivamente. servicio. Ujú. No, y nosotros ahí, ¿qué generamos? ¿No? Nosotros implementamos una agenda en parte analógica. Hoy producimos 21 horas entre televisión y radio por día, ¿no? Porque la televisión y la radio tienen un nivel de penetración muy superior a lo que es la conectividad de banda ancha. Y al mismo tiempo llevamos distribuidos 24 millones de cuadernos, principalmente a las familias que tienen menor nivel de conectividad, ¿no? Y eso permite Sí. colaborar en esa continuidad pedagógica, como también que en nuestro portal seguimos educando, como los portales de las 24 jurisdicciones educativas y de las 57 universidades nacionales no consuman datos en la navegabilidad de los teléfonos celulares a partir de la gestión que hicimos con el ENACOM entre las 3 empresas de telefonía celular en Argentina. Todo esto ayuda, pero no resuelve el problema profundo de desigualdad en la Argentina, y sabemos que nuestras escuelas van a ser más heterogéneas sus aulas, más desigualdad, porque en la escuela se puede afrontar esa desigualdad de realidades y de trayectorias con el Tal compromiso cual. de la maestra y el maestro. En el Y hogar se puede se convivir consolida en esa en desigualdad. ese contexto. Claro, porque hay un aislamiento, definitivamente lo hay. En el aula se provoca ese espacio de encuentro de todas las realidades que es tan rico y que tal vez sea, ministro, ahora se lo voy a preguntar también lo que más extrañamos, más allá de la formación propia pedagógica y de los conocimientos que los chicos tienen que incorporar. Hay un gran vacío que sienten los chicos de extrañar a sus compañeros, de extrañar a sus maestras. Esto es algo que ahora vamos a conversar, pero le quería comentar cómo gratamente hemos ido descubriendo desde el noticiero y con entrevistas que hicimos el esfuerzo enorme de algunos docentes que tienen una gran adversidad para dar clases y que han buscado las maneras más insólitas en los lugares más lejanos del país o más desconectados de la red para que los chicos tengan clases. Maestras que han abierto programas de radio, con por supuesto la generosidad de los responsables de las emisoras locales, para que puedan dar clases de esa manera. Maestras que llegan a caballo hasta donde haya que llegar a entregar cuadernillos. Cuando uno ve esas acciones individuales, pero que le cambian la vida y la historia a un chico, uno siente una emoción muy grande. En general, la respuesta de los docentes, ministro, ha sido, digo, a pesar de que han tenido que acelerar y cambiar el método de enseñanza, ha sido de aceptación, de compromiso en esta etapa, en las condiciones en las que estamos. De muchísimo compromiso. Creo que el reconocimiento social es muy positivo y hay que cuidarlo de cara al futuro, ¿no? Ujú. Como también este concepto que nos llevamos todos, que el aula es irreemplazable.
¿no? Y creo que también tenemos que destacar este vínculo entre las dos instituciones educativas más importantes, que es la escuela y la familia, ¿no? Que en este momento Ujú. también es un espacio de encuentro en un momento de profunda angustia. Y eso es un activo que también tenemos que preservar de cara al futuro, en un momento donde vemos que el impacto es duro, la angustia, como vos decías, afecta a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Extrañamos que no estén en la escuela, digo, la escuela los está Ujú. esperando, pero sabemos que el momento de llegar a la escuela no es este todavía, porque la salud no lo permite, pero se vienen desarrollando todos los mecanismos necesarios, siempre aprovechando el cuidado de la salud de nuestros docentes, estudiantes y las familias, para que cuando la salud lo permita podamos regresar todos a nuestras aulas. Ministro, sin ánimo de hacer futurología, porque no sabemos todavía cuándo, con certeza, usted lo manifestó en las últimas horas, sobre todo en el AMBA es muy difícil pensar en un regreso o en una fecha de regreso, mejor dicho, cosa que sí tal vez se puede ir evaluando en otros puntos del país donde la pandemia ya está en otra fase y donde se están permitiendo unas actividades. Pero ¿cómo será ese regreso respecto de esta dualidad en la enseñanza? Porque sabemos que no va a ser igual que antes. Pero también sabemos que no va a ser así eternamente. ¿Se caminará hacia un nuevo modelo de colegio, de educación? Eso es un desafío que se nos vino de pronto de la mano de esta pandemia también, ¿no? Sí, yo creo que es un enorme desafío. Sabemos que la escuela va a ser diferente, por lo menos hasta que haya un tratamiento, una vacuna contra el COVID-19. Eso implica que vamos a tener que sostener el distanciamiento social, extremar las medidas de prevención relacionadas a la higiene, que son una de las pocas herramientas que tenemos para enfrentar esta pandemia. Pero también nos abre, ¿no?, una oportunidad a partir de la toma de conciencia en toda nuestra sociedad de la profunda desigualdad que tiene la Argentina, ¿no? Y que esa desigualdad también se observa en nuestra escuela, ¿no? Y el hecho que jerarquicemos el rol que tiene que tener nuestra escuela, jerarquicemos, ¿no?, la priorización en la inversión educativa, en los consensos que hay que construir, para que esa escuela tenga la capacidad de ser lo que todos los educadores pretendemos, que sea el espacio de ruptura de las profundas desigualdades que tiene nuestra sociedad. Y esa nueva escuela nos está esperando, una escuela en una Argentina que la crisis se profundiza, en la Argentina y en el mundo, a partir del impacto económico y social de la pandemia. Y también se abren nuevos paradigmas para pensar cómo logramos, para poner un ejemplo, una escuela secundaria que interpele, que convoque a nuestros adolescentes, que podamos mejorar los procesos de universalización, no solo de acceso, sino también de egreso en nuestra escuela secundaria. Cada uno de estos puntos son los puntos que tenemos que trabajar desde una mirada federal, en diálogo con todos los actores del sistema educativo. Entiendo, ministro, que esto puso en escena particularmente o en foco esto que supimos siempre, tal vez una desigualdad que en algún punto tiene que ver con una cuestión de recursos, pero también con una condición de país. Geográficamente la realidad de Argentina marca distintas historias. No es lo mismo el chico que se educa en Tierra del Fuego, el que se educa en Santa Fe, en Capital o en Catamarca. Hay un montón de condicionantes que cambian. El desafío de la educación federal sigue siendo como un gran objetivo ante un país tan diverso, ¿no? Atravesados por lo mismo, pero con idiosincrasias distintas, con desarrollos distintos. Ese desafío de responder a todo eso, pero dando igualdad de oportunidades finalmente, ¿no? Aún en las condiciones que hay, debe ser una de las grandes cuestiones que movilizan, supongo, a quienes piensan en enseñar y en educar, ¿no? Bueno, que se vincula mucho lo que claramente vos decís a la realidad del desarrollo de nuestro país. Un país extenso, un Ujú. país federal, pero un país profundamente desigual. Y esa desigualdad impacta, por supuesto, a nuestras escuelas. Digo, la provincialización de la educación que se terminó en la década del 90 terminó consolidando esa desigualdad. Aquellas Ujú. provincias con mayores recursos, con mayor nivel de desarrollo, tuvieron la capacidad de desplegar un sistema educativo que da mayor respuesta que en otros lugares, que son provincias empobrecidas, no es que son pobres, son provincias que no han tenido la posibilidad de desarrollarse en un esquema que ha tenido tradicionalmente ya del propio nacimiento de la República, un esquema de fuerte concentración en la región centro. ¿No? Por eso si uno mira objetivamente, el gran desafío de la igualdad
más allá de los conurbanos de nuestras grandes ciudades, se encuentra en el norte grande de Argentina. Y es ahí donde tiene que haber mayor presencia del Estado federal para garantizar ese derecho a la educación, que en gran parte sí está en cabeza de las provincias, pero lo que nunca puede hacer el Estado nacional es delegar sin ejercer un fuerte acompañamiento que garantice ese derecho a una educación transformadora para que todos podamos partir más o menos de la misma punto de salida, ¿no? Porque la Es realidad cierto. es que no podemos hablar de una sociedad meritocrática porque no somos todos iguales, ¿no? Y en ese sentido, no lo mismo un hogar inmerso en la vulnerabilidad que se escolariza en sala de 4 o en sala de 5, Ujú. que un hogar de clase media donde la escolarización es en sala de 2, para poner tan solo un ejemplo del impacto que tiene la escolarización temprana en la Sin proyección de duda. una larga trayectoria en el sistema educativo. Sin dudas. Ministro, ¿cómo será este año en la vida de los chicos cuando crezcan? Digo, van a ser protagonistas de un tiempo de pandemia, lo cual obviamente marca la historia del mundo, nos marca a todos, pero a veces lo veo a mi hijo de 7 años que está en segundo grado, y digo, ¿cómo impactará en su historia personal? ¿Cómo será este año para él de recuerdo desde lo emocional, desde lo pedagógico? El otro día me daba pena, realmente lo sentía acongojado cuando me decía, extraño a mis compañeros, a mí me gusta ir al colegio, o sea, ciertas confesiones y declaraciones que en otro momento hubiesen sido, ¿no? De parte de los chicos, todo lo contrario, no, está bueno que sea fin de semana, bueno, están sintiendo una falta, ¿no? En sus vidas cotidianas. No, por supuesto. Yo tengo 3 hijos, Josefina tiene Ujú. 7, está en segundo grado, ¿no? Y también Bueno, uno ve también, cómo toda esta situación impacta, ¿no? Y impacta en la angustia que tienen nuestros claro. hijos, que han visto su rutina modificada muy abruptamente en una situación compleja, en una situación que golpea a nuestra familia. La angustia no es solo frente a la pandemia, la angustia es frente a la profundización de la incertidumbre de cara al futuro, ¿no? Y creo Ujú. que cómo impacta eso en nuestros chicos depende todavía mucho de lo que hagamos al momento de regresar a la escuela. Yo creo Bien. sinceramente que estamos frente a una oportunidad, ¿no? Si logramos procesar toda esta situación tan extraordinaria para que nuestros niños, niñas y adolescentes se lleven un aprendizaje de esta prueba que les ha puesto tan tempranamente la vida, ¿no? Y en este 2020 tan excepcional, que esperemos que no se repita, pero que con el procesamiento adecuado, con el acompañamiento de los adultos del hogar y de la propia escuela, logremos que sea una marca positiva en lo que deben ser poder enfrentar las distintas adversidades que muchas veces nos sorprende la vida día a día. ¿No? Y creo que eso también Ujú. es un aprendizaje distinto. Y en este tiempo que han estado tantos meses en nuestros hogares, el aprendizaje también fue distinto, no solo en lo Sin duda. escolar, sino el aprendizaje en la convivencia, en redescubrir el tiempo con la mamá, con el papá, con lo positivo y también con las tensiones que esto conlleva en una situación Ujú. de angustia generalizada. Sin dudas, no están exentos de eso. Ministro, ya se nos están agotando los minutitos finales que nos ha concedido. Uruguay regresó en el día de hoy a las clases. Algunos países de Europa comenzaron a hacerlo gradualmente, sin ánimos de alentar la ansiedad que todos tenemos y comprendiendo que no hay demasiadas certezas en cuestiones de tiempo, calendario. ¿En qué se está pensando desde el ministerio que usted lidera? ¿En un regreso de algunos días, de grupos reducidos, de menos horas, en esta dualidad de Bueno, forma de educación que usted en alguna entrevista mencionó? sí, nosotros primero estamos expectantes al análisis epidemiológico, ¿no? De la circulación del virus. Claro. Es muy distinta la circulación en la región metropolitana que en el resto del país. En el resto del país, nosotros cumpliendo ese bajo nivel de circulación, construyendo los protocolos como venimos haciendo desde hace varias semanas y construyendo el consenso que nos permita derribar los lógicos miedos que pueden tener muchas familias de regresar a la escuela. Estamos convencidos que en agosto vamos a poder tener un regreso a esta nueva escuela distinta a la del mes de marzo, de gran parte de nuestros estudiantes, volviendo algunos días a la semana que nos permitan sostener el distanciamiento social en el aula y en los espacios comunes, poniendo el foco en los que están terminando nivel, sea sexto, séptimo grado o quinto, sexto año según la jurisdicción. Y en la región metropolitana, por supuesto, tenemos que esperar a las próximas semanas, mientras ya es una curva Claro. ascendente de contagio
o estabilizada con niveles de contagio tan elevados como estamos teniendo hoy en día, es imposible imaginar el regreso, porque como ministro la priorización que uno tiene es el cuidado de la salud de nuestros estudiantes, de nuestros docentes. Así que no nos queremos apurar, queremos regresar a la escuela al momento que podamos garantizar disminuir toda posibilidad de contagio. Los papás nos preguntamos a veces, ministro, cómo se va a considerar este año. La valoración pedagógica ha sido, digamos, la referencia para ir evaluando cómo los chicos van aprendiendo, ¿no? A veces uno también se pregunta qué pasa con los contenidos. Los papás muchas veces dudamos, ¿estaremos explicando bien? Ahí es cuando viene el apoyo, por supuesto, de los docentes que están del otro lado, los profesores, pero nos genera cierta incertidumbre estar acompañando correctamente a nuestros hijos cuando explicamos, cuando los ayudamos a resolver tareas. La valoración pedagógica va a ser algo muy particular este año, no habrá notas, por lo menos en estos próximos meses o en este primer semestre. No, hay evaluación, no hay calificación, ¿no? Porque esto se vincula Bien, también a lo que es poner en valor todo este esfuerzo. Nosotros para tomar bien, las decisiones sobre lo que va a ser la promoción del ciclo lectivo excepcional y extraordinario como es este 2020, sin olvidar que estamos en el marco claro. de una pandemia, todavía necesitamos dos elementos. Uno, saber cuándo vamos a poder volver físicamente a las aulas, y el otro es el resultado de la evaluación de respuesta del sistema educativo en el marco de la pandemia, ¿no?, que hemos iniciado. Con esos dos Ujú. elementos vamos a proyectar cada uno de los pasos en el marco del Consejo Federal de Educación para la promoción de este ciclo lectivo, llevándole tranquilidad a las familias, a los estudiantes y a los docentes, que el año no está perdido, el esfuerzo siempre va a ser Bien. reconocido, y que los saberes que no logremos garantizar o llevar adelante en el aula en este 2020, lo vamos a rearticular para que estén presentes en el 2021 y, de ser necesario, en el 2022. Momentos excepcionales implican también buscar nuevos caminos, y en eso estamos Tal trabajando cual. con profundo consenso con las provincias, las organizaciones docentes y las principales referencias del campo pedagógico. Ministro, cuando concluye la jornada, que deben ser muy largas, como todos los responsables del gobierno en este momento, sobre todo determinadas áreas como salud, educación, en fin, todas las áreas están comprometidas ante esta situación extraordinaria, me pregunto cómo termina el día Nicolás Trota, después de que llega a su casa, de que sus hijos se durmieron, que todo se vuelve en silencio. ¿Con qué sueña el ministro de Educación? Que tal vez no es el mismo sueño que tenía en diciembre, o sí, no lo sé, por eso se lo pregunto. ¿Con qué se va a dormir? Deseando que el día de mañana, ¿qué? Primero, que no se vayan a dormir mis hijos enojados porque llego siempre muy tarde, ¿no? Entonces, Claro, tratando de que ellos no se enojen conmigo. Yo sueño claro. con una escuela, que el sueño no ha cambiado, ¿no? Con una escuela que sea un espacio que permita construir mejores realidades. Que no importa de qué hogar venga un niño, la escuela tenga todas las herramientas para empezar a romper esa desigualdad. En una Argentina donde la escuela no solo es un espacio de crear conocimiento, de aprender y enseñar. La escuela es un espacio donde depositamos muchas responsabilidades que trascienden lo pedagógico, que es un espacio de garantizar derechos, como el derecho a la alimentación, que es un espacio donde tenemos que enfrentar esas profundas desigualdades. Y esa es la escuela que yo sueño. Yo sueño una Argentina donde todos los niños y las niñas tengan las mismas posibilidades que mis hijos, ¿no? Que se escolarizaron en sala de dos, que no han tenido nunca frío a la noche y que no se preguntan si van a comer en determinados días, ¿no? Y eso es un país muy posible. Uno no piensa la utopía de lo imposible. En esas pequeñas cosas está la posibilidad de construir un país con justicia, y ese creo que es el sueño que debemos tener todos, un país mucho más solidario, y un país y una sociedad que se haga cargo de las profundas desigualdades. Que esta pandemia las ha hecho muy visibles, y también es una oportunidad, ¿no?, que nos rebelemos frente a las profundas injusticias con mucho más compromiso, cada uno en la responsabilidad que le toca. Lo que no podemos ser como sociedad es indiferente frente al dolor ajeno, y creo que esa es la enseñanza que nos tenemos que llevar en este momento. Gracias, ministro. Una reflexión muy, muy, muy linda y además muy simple, ¿no? Y resulta que se trata de lo simple muchas veces, que es lo que hace la diferencia y la igualdad de Lo oportunidades. simple, Gracias. sí, lo simple es lo importante muchas veces, Claro, es lo importante. Te simple. agradezco mucho a vos por el tiempo. A usted, ministro, muchas gracias, por esta entrevista. Ha sido de Un verdad un placer. abrazo. Gracias. Hasta la próxima.
Gracias. El ministro Nicolás Trota, reflexionando acerca de este tiempo que nos toca, desde su función, desde su área, desde sus proyectos, de cómo se evalúa la vuelta a clases, este año pedagógico de los chicos y la importancia, ¿no?, de que esta crisis, que ha expuesto de manera exponencial las desigualdades, como bien decía el ministro, nos ayude a tomar más conciencia y más responsabilidad social acerca de que eso no suceda, de que los chicos tengan igualdad de derechos y sobre todo de oportunidades, que eso es muy importante para todos. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en todas las políticas. Hasta la semana que viene. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.